¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy viernes, por fin es viernes. Bienvenidos a Para Todos Lados. El pasado 25 de julio entró en vigor la nueva Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. Según el Ministerio de Fomento, España es el país europeo con mayor número de carreteras de alta capacidad, un total de 14.000 kilómetros por los que pasan turismos, motocicletas y vehículos de todo tipo. Hoy queremos acercarnos al mundo de los camioneros y de las camioneras. ¿Cómo son sus condiciones de trabajo? ¿Cómo les afecta la nueva ley? En unos minutos lo sabremos. Cualquier persona que transite por nuestras carreteras puede comprobar que son vitales para el transporte de mercancías en nuestro país. Camiones y más camiones circulan a diario, un modelo que los expertos en cuestiones medioambientales consideran insostenible por varias razones. Veamos. En un contexto como el actual, de crisis energética, ambiental y económica, los expertos llaman a apostar por el transporte ecosostenible. Sin embargo, el modelo actual no permite disminuir la dependencia del petróleo y no parece que esta tendencia vaya a cambiar. Además, el tráfico por carretera, incluyendo los vehículos privados, es el responsable del 30% de las emisiones de CO2 en nuestro país. Provoca congestiones y atascos y es una de las principales causas de la contaminación acústica. En cuanto a su relación con la economía, el sector del transporte de mercancías por carretera también ha notado la crisis. En 2012 facturó 13.900 millones de euros, casi un 3% menos que el año anterior. Y en el ámbito humano y social, es importante destacar que el sector, aun contando con conductores profesionales, padece una elevada siniestralidad. Hoy en Para Todos Lados queremos hablar de la vida y de las condiciones laborales de estos profesionales que pasan tantas horas al volante. Queremos saber qué opinan nuestros invitados al respecto. Empezamos con las presentaciones. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Valverde, director general y secretario general de Confederación Española de Transporte de Mercancías. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Saludamos también a José Luis Ayuso Castelví, que es presidente de FENACOTRANS, Federación Nacional de Cooperativas de Transporte. Hola, ¿qué tal? Hola. Y por último también damos la bienvenida a María Eugenia Muñoz, que es camionera y se encuentra actualmente en paro. ¿Qué tal? Bienvenida al programa. Bueno, no sé si estaban de acuerdo con estas primeras imágenes que hemos visto de la problemática que gira en torno a su profesión, a la profesión de camionero. ¿Hay mucho desempleo en el sector, para empezar, por ejemplo? Señor Valverde. Bueno, en estos últimos años, yo diría desde 2008 acá, efectivamente ha aumentado el desempleo, ha aumentado el paro, porque hemos caído, debido a la crisis económica, 24.000 empresas a fecha 1 de julio del 2013 en relación a 1 de enero de 2008. Y aproximadamente el parque de camiones ha disminuido en 70.000. Consecuentemente, sí que ha habido un descenso, un aumento importante en el paro. Pero somos un sector que aportamos mucho al Producto Interior Bruto de este país y, lógicamente, nos repercute muy directamente y de forma inmediata la caída de actividad de otros sectores. Somos casi los primeros en notar el descenso económico de nuestro país, al igual que también espero que muy pronto empecemos a notar el ascenso de actividades. María Eugenia. Así es. Los acuerdos entre jefes y clientes imponen ritmos de trabajo incompatibles con el tacógrafo. Pero ante la ley, quienes respondemos somos los propios conductores. ¿Cuánto tiempo hace que está en el paro, María Eugenia? Bueno, hará 3 años. He ido haciendo esporádicamente faenas, pero eventuales, o sea, algo que, un viaje, algo así, o sea, cosas así, pero nada estable. ¿Y está de acuerdo con lo que decía el señor Valverde, que fue uno de los primeros sectores que notó la crisis? Sí, completamente. Sí, a partir del año 2008 pues ha empeorado, tanto para empleadores como para conductores. Después hablaremos de la experiencia en carretera, pero también me gustaría saber su opinión, señor Castelví. Bueno, pues realmente es cierto. Ha habido un desempleo, como Miguel ha dicho, importante y un descenso, pues como en todos los sectores, pero lógicamente en este sector incluso más acuciante. También no debemos de olvidar de que, aun habiendo una tasa de empleo X,
hay muchos menos viajes que anteriormente, es decir, la gente que está ocupada actualmente también tiene muchos menos viajes, con lo cual la producción es mucho menor. Todo ello conlleva que, evidentemente, esté en clara recesión, si bien esperamos salir adelante. ¿Y cómo está el sector? ¿Hay mucho freelance? ¿Las empresas han reducido el número de transportes? Hay de todo, hay de todo. Hay fórmulas empresariales que han funcionado mejor, yo desde mi punto de vista. Hay fórmulas empresariales que lo han notado mucho más. Está el autónomo, evidentemente, que también, aunque sea un conductor con un camión que lo compra, no deja de ser un empresario, pero realmente lo que sí que es cierto es de que se ha reducido la carga de transporte y los precios del transporte pues, han caído. En el caso de su experiencia, María Eugenia, ¿cómo llegó a este trabajo, por ejemplo? Bueno, yo soy ecuatoriana y en mi país pues hacía un tipo de trabajo igual, no con camión, pero sí que me trasladaba a diferentes ciudades. Mi trabajo era ese. Pues aquí mi esposo es mecánico de camiones y bueno, él me decía, sácate el carnet que lleves un camión, y me daba mucho corte por el tamaño, no es un auto, era una cosa muy grande. ¿Qué tipo de camión era? Empecé yo con un camión grúa, llevando un camión grúa, porque primero hay que sacarse el carnet C, que es para llevar camiones rígidos. Y después, pues, en la empresa también había trailers y me saqué, tuve la oportunidad pues, de sacarme el siguiente carnet, que es el E, que es ya para llevar camiones grandes. Entonces, después de mi camión, si no había faena en mi camión grúa, pues hacía lo segundo, que era trailer. Y siempre, pues, mi ruta fue en Cataluña, que he recorrido mucho Cataluña, sí. Y el caso de este oficio, podríamos decir, ¿no? Se nace, se hace. ¿Cuál es su opinión? Por ejemplo, señor Valverde, quizá por experiencias vividas o por... Sí, desde luego yo creo que esta profesión no es una cuestión genética. Indudablemente, el ámbito familiar en el que desde niño creces y te desarrollas, pues tiene influencia, pero en esta y en otras profesiones. Es cierto, sí que hay una sucesión generacional en muchos casos dentro del mundo del transporte. Se ha vivido desde pequeño, pero dicho esto, que el entorno influye, yo creo que hoy el conductor se hace. Es como cualquier otro profesional. Y además hoy tenemos muchas exigencias para estos profesionales de la conducción. Muchas, vienen desde la Unión Europea. Con reciclajes continuos cada 5 años en CAP, en conductores que conducen vehículos que transportan mercancías peligrosas, etc. Nos estamos actualizando permanentemente. Cosa que quiero dejar claro a la sociedad, a todos los españoles, que a veces nos ven por la carretera, ese camión tan grande, concho, y yo que voy a la playa. No, hombre, nos lo tenéis que agradecer, que trabajamos mucho y con mucho entusiasmo para vosotros. Y formación continuada, ¿no? Efectivamente, Entonces... el CAP ahora mismo cada 5 años 35 horas de formación. Yo creo que todas las organizaciones empresariales estamos haciendo mucho por los centros de formación profesional, por las escuelas de formación, pensando no solamente fundamentalmente dirigido a seguridad y ahorro energético. Y estamos haciendo esfuerzos importantes. Nos queda mucho camino por recorrer, pero desde mi confederación, allá por el año 2008, negociábamos con el gobierno en aquellos momentos, pues una formación profesional para los conductores de 2 años de conducción, pero además dirigido a la gente joven. En Europa, a partir de los 16, 17 años se empieza a acceder a esta querida profesión de conductor. Y con 18 años tienes todos los carnets. Tras 2 años de preparación, conociendo normas de transporte, normas de seguridad vial, normas de conducción, de ahorro energético, cuando antes en el vídeo veía que consumimos, que contaminamos. Pero también hay que decir a la ciudadanía lo que se ha progresado, lo que se ha reducido los consumos, lo que se ha reducido en la emisión de gases a la atmósfera. Y en el fondo, ¿por qué la sociedad demanda el transporte por carretera? Por algo debe de ser,
porque somos mucho más competitivos y mucho más económicos que cualquier otro modo de transporte. Por lo que se refiere a la formación que decía antes, que Sí. en otros lugares de Europa pues se forman pues mucho más jóvenes. ¿Conducen mejor? Ni mejor ni peor. Lo que estaba diciendo mi compañero, yo creo que tiene razón. Es decir, la formación ha provocado que haya un mayor control. A veces incluso una normativa demasiado exigente y con un afán recaudatorio. Es decir, las cosas también hay que llamarlas a veces por su nombre. Pero sí que es verdad de que afortunadamente se le exige al conductor de un vehículo de esas características una preparación importante. ¿Se conduce mejor? Yo creo que sí, evidentemente. ¿Están más preparados? Yo creo que sí. Y en cuanto a una matización a lo que decía Valverde, que se nace o se hace, que comentaba, yo creo que sí que hay un aspecto en algunas, un porcentaje alto vocacional, porque esos conductores que hacen internacional y que están fuera de su casa al mes 24 o 25 días, pero sin pensarlo, tiene que tener un aspecto vocacional, porque por mucho que quieran, vuelven al internacional. Yo creo que hoy en día hay también necesidad de conductores, pero también hay gente que lo hace también vocacionalmente. Una de las quejas más frecuentes entre los transportistas se refiere precisamente a esas horas de ruta y a las áreas de descanso. Si les parece, vamos a ver el siguiente reportaje. Para cumplir con las obligaciones que marca el tacógrafo para descansar y echar un sueñecito o para comer, los transportistas disponen de áreas de descanso, pero en general los transportistas se quejan de que no hay suficientes, de que no todas están en buenas condiciones y sobre todo de la seguridad. Se suele escuchar que roban mucho gasóleo, una especie de bombas y sacan el gasoil. Y luego también atrás la mercancía, pues claro, hay muchos cortes en las lonas, depende de la mercancía si es fácil de llevar o es de mucho dinero, entonces sí se producen los robos. Me han robado mercancía, en Madrid, en Coslada, me han llegado a robar mercancía. Gasoil y entrar en la cabina no. El tema de las áreas de descanso es bastante complicado, porque realmente hay bastante riesgo en el tema de robos, sobre todo por la noche, ¿no? A la madrugada. Pues el tema de robos de gasoil o de mercancía pues es bastante eminente en que tienes que estar todo el rato pendiente. Entonces a lo mejor te paras a descansar 3/4 de hora, media hora, cierras, puedes cerrar por dentro, pero realmente todos los ruidos son me van a robar, y aparte el daño físico de que me puedan hacer algo. En Francia están habiendo muchos parkings ya de pago, en los que hay un vallado, está 24 horas vigilado, es la única forma. Bueno, eran testimonios en primera persona, supongo que por alusiones. María Eugenia, ¿está de acuerdo con lo que decían los testimonios? Sí, así es. Es un campo un poco peligroso porque en cuestión ahora la delincuencia ha aumentado muchísimo y uno como conductor no está tranquilo. Claro, ni personalmente ni por la mercancía que transporta, ¿no? Claro, más es una gran responsabilidad el que llegue a su destino correcto y completo. ¿Y le ha ocurrido a usted alguna vez eso? No, que se ha sentido... yo no, mi ruta ha sido diaria, llegar a dormir en casa. Yo no he tenido que dormir como las personas que hacen internacional o nacional. No, yo siempre he estado en casa, pero claro, en mis horas de descanso sí que hay que estar pendiente, pero también depende también lo que transportan. ¿Qué opinan de tener que pagar en las áreas de descanso, quizá como medida para aumentar la seguridad? Yo estoy de acuerdo en que hay un déficit bestial en cuanto a áreas de descanso y áreas vigiladas. Y me entiendo además de que el conductor tiene un problema, que el seguro que le cubre los daños que le pueden hacer en el vehículo, en la mercancía transportada o lo que sea, no le cubre si no aparca en una zona vigilada, con guardia de seguridad, guardia jurada en la puerta. Es decir, esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola. ¿Qué opino de pagar? Pues no se debería de pagar, evidentemente, porque las zonas deben de estar acondicionadas para que puedan hacer el transporte. Si se paga además por aparcar en zonas vigiladas, lo que va a encarecer al final es el precio del transporte de una forma muy considerable. Yo entiendo que en esto deberíamos haber evolucionado ya hace muchísimos años, ¿eh? ¿Y cuál sería el escenario ideal? Hablando de las áreas de descanso, por ejemplo. Yo recuerdo desde nuestra confederación, desde CTM, hace muchísimos años, y me voy a remontar al año 86, cuando España ingresa en la Unión Europea y
es indudable que hemos tenido un gran desarrollo en infraestructura. Se aprovecharon en muchos casos carreteras nacionales en uno de los sentidos para abrir paralela la de sentido contrario, se mejoraron curvas, se hicieron muchísimas cosas y no tuvimos la habilidad o la inteligencia de poder aprovechar terrenos que quedaban prácticamente asfaltados, que hubieran sido fáciles y relativamente de pequeña inversión haber hecho áreas de descanso. Porque además era acuciante esas áreas, porque la normativa europea de tiempos de conducción y descanso nos exige a los conductores cada un determinado tiempo tener que parar. Hombre, lógicamente hay una pequeña flexibilidad para encontrar el lugar adecuado. Y opino, como José Luis, que probablemente esas áreas de descanso se pueden y se deberían de haber hecho también en centros logísticos, en otros centros que tuvieran también una gran conexión con el transporte y hubieran salido todas esas inversiones mucho más baratas. Y precisamente este mes de julio, lo decíamos al iniciar este debate, ha entrado en vigor la nueva ley de ordenación del transporte terrestre. ¿Qué destacarían ustedes de esta nueva ley? ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Ustedes que la conocen quizá con más precisión. Tiene de bueno y tiene de malo. Yo creo que se ha perdido una oportunidad histórica para un poco acercarse precisamente a la casuística, es decir, a lo que ocurre verdaderamente. ¿Qué tiene de bueno? Pues de bueno, desde mi punto de vista, considero que hay un tema muy importante y que protege al transportista, es la llamada acción directa. La acción directa quiere decir que en casos de impagos que hoy en día están a la orden del día, pues podrá reclamar en toda la cadena de subcontratación, es decir, ya no voy a poder reclamar únicamente a quien me debe el porte, sino voy a poder reclamar en el resto de la cadena. Sin embargo, para mí, y se ha dado un bombo a esta nueva ley, de que verdaderamente establece un régimen sancionador más benévolo, con sanciones más bajas, pero yo creo, sinceramente, que lo que se ha hecho es crear muchísimos más ilícitos, ha tipificado muchísimas más sanciones y evidentemente esto es un arma de doble filo. Creo que se ha perdido una oportunidad importante de acercarse verdaderamente al transportista. Por ejemplo, en la nueva ley desaparece la prohibición de que los conductores realicen las labores de carga y descarga, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener eso? A ver, cuéntemelo. Esto ha sido siempre una lucha del sector. Hay que distinguir profesiones. O sea, dentro de los conductores hay sectores de actividad donde es incuestionable la necesidad de participar el conductor en las tareas de carga o descarga, porque los telespectadores se centran un poquito, por ejemplo, pues en el transporte de coches, en los camiones portacoches. Hay que subir, hay que bajar y eso lo tiene que hacer gente que conozca. En el transporte de mercancías peligrosas, la conexión de mangueras para cargas o descargas, sobre todo para descarga, cuando estamos en casa del cliente, pues también nuestros conductores, por eso hablaba de formación anteriormente, del reciclaje permanente de nuestros profesionales, que queremos incluso que sea aún más profundo y mejor, pero hay otras actividades de la carga o la descarga donde lógicamente hasta por normativa de riesgos laborales no deberían de participar nuestros conductores. La tarea de nuestros conductores es trasladar la mercancía de un lugar a otro. El tema de carga y descarga de los vehículos entendemos que serán otro tipo de profesionales los que deban de llevarla a término. Hablando de conductores, en este caso de conductoras, mujeres camioneras todavía no hay muchas, hoy tenemos con nosotros a una, pero además de poder contar en nuestra mesa con ella, también hemos conocido a María Oliva, a Mari Oliva, y además hemos hecho ruta con ella. Vamos a conocerla. Hola, buenas, soy la Mari. ¿De dónde toca cargar hoy? ¿En Manlleu, en Vic? Ah, vale, Manlleu. Ok, venga, merci, chao. Mari trabaja para una empresa de logística y distribución. Son las 9 de la mañana y ya lleva unas cuantas horas de trabajo. Se ha levantado a las 2 de la madrugada. Hasta las 2 del mediodía no volverá a casa. Los horarios para poder llegar a cargar o descargar a veces son complicados porque la carretera es muy impredecible y te puedes encontrar accidentes, te puedes encontrar caravanas, te puedes encontrar situaciones que tienes que ir más despacio porque la carretera lo exige y claro, no vas a poner en riesgo la vida
para poder llegar a la hora. Entonces, a veces se te hace complicado, entonces a nivel psicológico pues vas con un poco de presión. Pero te pegas un susto con la lluvia, el hielo, la niebla sobre todo, que parece que te quedas ciego, que no ves. Bueno, pues aquí tenemos un poquito de niebla. Este camión puede llevar 40 toneladas. Es muy peligroso porque tienes que contar si vas cargado, si vas descargado, la condición de la carretera, tienes que dejar siempre bastante espacio, tienes que controlar mucho en no hacer frenazos bruscos, ni acelerones, porque es un vehículo que no deja de ser un remolque y un remolque pues tiene mucho más riesgo que un vehículo rígido. Los coches en eso no se dan cuenta, a veces te dicen es que el camión pasa y no me ve y no mira, sí mira. Y muchas veces miras y no ves porque es un vehículo muy grande y hay muchos puntos muertos y muchos ángulos que no se ven. Bueno, en principio camionera me hice creo que un poco por vocación. Mi padre es mecánico, tengo un tío que es camionero. Ya me iba con él cuando él iba a descargar y yo era pequeña, tenía mis 10, 11 años. Y bueno, pues yo siempre había dicho quiero ser camionera, siempre las risas de todo el mundo y al final pues me hice camionera. Cuando yo empecé en el transporte con mis 22 años, sí me costó, porque nadie quería una mujer. Yo tenía mis 2 hijos, era mamá. Era muy complicado, encima una mujer con un carnet recién sacado, siempre un mundo de hombres, sí hay machismo. Ahora no tanto, no, o ahora yo no lo noto tanto, porque llevo muchos años entre hombres. La jornada de hoy está a punto de finalizar. Mari vuelve a casa. Vuelve a casa y vuelve pues con un futuro, que es esa profesión, ¿no crees? ¿O estás de acuerdo, María Eugenia, que es todavía un mundo muy de hombres? Para nada, es cosa del pasado, porque a mí en lo particular he sido tratada muy bien a donde he ido, tanto con el cliente, con mis jefes, con los compañeros, me han ayudado mucho. En mis inicios como conductora me han ayudado muchísimo, porque no es lo mismo sacarse el carnet de una autoescuela y ya ir a trabajar. Entonces, yo por lo menos puedo decir que un mundo machista hoy en día no existe. Estamos muy bien incorporadas. Bueno, pues con esa reflexión nos quedamos, lo dejamos aquí. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados que hayan podido, pues bueno, que nos hayan contado un poco más con detalle cómo es la vida de los camioneros. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Valverde, gracias. María Eugenia Muñoz y José Luis Ayuso por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, nosotros nos vamos por hoy, pero no tan lejos como la Voyager 1, que ha dejado ya el sistema solar. Volvemos el próximo lunes en compañía de Patricia Ramírez, de Teresa Baró, de Valerie Tasso, también psicología, comunicación no verbal y sexualidad, para empezar la semana con la mente bien despierta. Será a la misma hora de siempre aquí, en el programa de la gente inquieta. Para ti, para usted, para todos lados. Cuídense. Adiós.